Bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Administrativando Abogados, un espacio para hablar de derecho administrativo y también de actualidad. Dar sepultura a los fallecidos es una práctica ancestral que tiene una gran importancia social y cultural y por eso se desarrolla en todas las sociedades del mundo. Algunas de las razones que podemos mencionar aquí, en primer lugar, es como muestra de respeto y dignidad hacia el difunto, ya que proporciona un lugar de descanso final que honra la vida que llevaron y muestra consideración hacia su dignidad humana incluso después de la muerte. Pero también supone un apoyo emocional para los seres queridos del fallecido. Otorga un lugar para que estos visiten y conmemoren a la persona fallecida y puede ser reconfortante y terapéutico para quienes estén de luto, ya que les brinda un espacio para expresar sus emociones, recordar momentos compartidos y mantener viva la memoria de su ser querido. Y en último lugar, no quería dejar de mencionar la importancia legal, y es que la sepultura también es relevante desde el punto de vista jurídico, ya que permite llevar un registro de las personas fallecidas y algunas de las implicaciones que tiene, como en el ámbito de las herencias, sin olvidarnos de que garantiza que se cumplan las leyes y regulaciones relacionadas con los entierros, como por ejemplo aquellas en materia de salud pública. Pero ¿qué ocurre cuando no hay respeto por el difunto, ni tampoco por sus seres queridos, y mucho menos por la norma? Lo descubrimos a lo largo de este nuevo episodio. Caso Cementerio. Y para aclararnos absolutamente todo con respecto a este caso en concreto, contamos hoy con Elena Molino Fernández. Ella es asociada de Administrativando Abogados. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Elena, cuéntanos, ¿cómo comienza todo esto? Nuestra cliente nos plantea un problema cuando falleció su padre en el mes de noviembre del año 2015, pues a la hora de darle la sepultura se llevaron a cabo como una serie de irregularidades en cuanto a la tradición y al rito musulmán que profesaba su padre. Ella nos contaba que ya el mismo día del enterramiento, el trato que la propia familia recibió por parte de la empresa que tenía encomendada estos servicios de fúnebres, que es una entidad privada que ejerce la competencia por concesión del ayuntamiento, pues ni siquiera les informó de cómo se llevaría a cabo el enterramiento, ni teniendo en cuenta que se trataba de un cementerio musulmán y que el rito mortuorio de esta religión pues exige una serie de formalidades o tradiciones. Según investigamos nosotros, eso lo podrá aclarar más el experto en la materia, en la religión islámica, hay una serie de protocolos que son sagrados y unas particularidades tradicionales en cuanto a la manera de enterrar a los difuntos. Pues esta entidad que gestionaba estos servicios procede a enterrar a padre de nuestra cliente en una fosa común junto a varios fallecidos, en concreto eran 5 personas, unos encima de otros y además el estado en el que se encontraba el cementerio era lamentable, ni siquiera se le había señalado a su padre con una lápida que indica pues que su familiar se encontraba allí, ni fecha de nacimiento, ni defunción, ni nada. La contrariedad, lógicamente, de nuestra cliente era una contrariedad de índole moral. Al fin y al cabo, ya lo que quería más que exigir una responsabilidad directa era que al final que su padre pudiese descansar en paz. Ella nos contaba que había efectuado varias reclamaciones tanto a la empresa funeraria que llevó a cabo el enterramiento como al ayuntamiento titular de este cementerio municipal, sin que por parte de ninguna y otra adaptasen ninguna respuesta clara. El ayuntamiento remitía a la empresa gestora que explotaba los servicios y ésta reconocía el error a la hora de llevarlo a cabo, pero tampoco hacía ninguna actuación. Entonces, pues este es el panorama que nos comenta nuestra cliente. Antes de que continúes contándonos la historia, vamos a escuchar lo que el experto tiene que decir con respecto al enterramiento musulmán, porque hay mucha gente que desconoce cómo es esta forma de dar sepultura. Según el acuerdo de 1992 del Estado con la Comisión Islámica de España, aprobado por la Ley Orgánica 26/1992 del 10 de noviembre del mismo año, según dicha ley, los musulmanes tienen derecho a un enterramiento según los ritos islámicos
y textualmente dice que se adoptarán las medidas oportunas para la observancia de las reglas islámicas tradicionales relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios. Al fin y al cabo, la costumbre musulmana no difiere mucho en lo que al enterramiento se refiere y se trata de garantizar la máxima dignidad y un sumo respeto al difunto, otorgándole su propio y único espacio en la sepultura. Por lo tanto, no es en absoluto normal el caso que se plantea y en el que se produjo un enterramiento de varios cuerpos en la misma tumba. Ahí escuchábamos a Hisham Aulad Muhammad, que nos contaba que no tiene nada que ver con lo que presenció la familiar del fallecido. Claro, efectivamente, nada que ver, vamos, no hay ni se respetaron estas tradiciones ni particularidades tradicionales a la hora de llevarla a cabo. Uh-huh. Y entonces es el momento en el que esta persona decide ponerse en contacto con Administrativa de Abogados. Sí, así es. Ella decía, el fallecimiento de su padre fue en noviembre del año 2015, ¿vale? Y nuestro cliente nos contacta 5 años después. Con este planteamiento que hemos comentado, existiendo ya varias reclamaciones formales que había efectuado ella personalmente, decidimos por parte del equipo, ¿vale?, hacer una nueva reclamación formal al ayuntamiento. Esto lo hacemos en noviembre de 2020, concretando una serie de actuaciones que entendíamos necesarias para restituir esta situación y alegando además todas estas irregularidades cometidas, falta de información, comunicación previa a la familia, entre otras, que para plasmar un escenario de una reclamación formal que nos diese paso a lo que indudablemente predecíamos que era el procedimiento judicial, dado que después de 5 años sin que nadie asumiera ninguna responsabilidad, era evidente que el desencadenamiento era ese. La reclamación administrativa previa a la vía judicial que hacemos, tratamos de hacerla de manera muy contundente, concretando las actuaciones directas que entendíamos que debía hacer la administración. Básicamente, que se declarase el derecho al enterramiento del padre de nuestra cliente conforme a la normativa aplicable. Aludíamos, en este caso, a la ley que era un acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, que relataba que se deberían adoptar medidas oportunas para la observancia de las reglas y tradiciones islámicas relativas a inhumaciones, sepultura y ritos funerarios. Uh-huh. Esta ley en concreto reconocía el derecho a trasladar a los cementerios pertenecientes a comunidades islámicas los cuerpos de difuntos musulmanes, entre otras exigencias. Por lo tanto, en base a esta normativa exigíamos la exhumación y posterior enterramiento conforme a estas tradiciones y darle una sepultura adecuada a este señor. Concretamos las actuaciones de manera muy concreta en la inhumación de los 3 cuerpos que estaban dentro de la misma sepultura, como hemos dicho. Pues planteada esta nueva reclamación, concretando las actuaciones exigidas, nos daría pie a la vía contenciosa. El ayuntamiento sí que contesta en este sentido, declinando su competencia a la entidad gestora, requiriendo a esta para que lleve a cabo las actuaciones necesarias. Es decir, después de 5 años, desde que se efectuó la primera reclamación, nos encontrábamos en el mismo punto de partida. Uh-huh. Aquí, por parte de la entidad gestora, sí que obtenemos un pronunciamiento un poco más extenso, que hasta ahora no habíamos tenido. La empresa reconocía la inhumación de varios cuerpos en una misma sepultura, que los familiares de otro difunto también enterrado habían manifestado su desacuerdo conforme al tipo de enterramiento. La empresa se ofrecía de manera gratuita la exhumación y enterramiento, pero para llevarla a cabo entendía que su actuación necesitaba una autorización de la sanidad. Es decir, estábamos en una situación de pasividad absoluta, un rebote de competencias y responsabilidades, ya que la entidad gestora reconocía el deber de actuar, pero no la forma de llevarla a cabo, ni se hacía requerimiento ni petición alguna a Sanidad o la autorización o a la autoridad competente para que autorizase esta actuación. Uh-huh. Por tanto, lógicamente, planteada esta reclamación, la vía que nos quedaba ante esta respuesta era la vía contenciosa. Decidimos entonces iniciar el procedimiento judicial, estudiamos cómo enfocar el procedimiento, porque aquí teníamos el hándicap de que no había precedente jurisprudencial alguno, entonces teníamos que ver a ver qué dirección vamos a adoptar de cara a si lo planteamos con una responsabilidad patrimonial o desestimación presunta o inactividad.
y luego también valorar frente a quién dirigir esa demanda, ya que, como te comentaba, estábamos hablando de una cesión de competencia municipal de un servicio titularidad del ayuntamiento, de un ayuntamiento, y el cementerio es municipal. Por lo tanto, en primer lugar, lo que hacemos es tratar de dirimir un poco el marco normativo y de lo que es la existencia de un contrato de cesión a favor de una empresa privada y ver los servicios de dominio público, como son los servicios funerarios, a ver a quién podíamos exigir responsabilidad. Llegamos a conclusiones firmes en nuestro enfoque inicial y entendíamos cuestiones muy sencillas. Por un lado, la ley exige el deber de garantizar y respetar las tradiciones, cultos y ritos mortuorios de otras religiones, como te comentaba antes con la alusión a la ley antes comentada del Acuerdo de Cooperación Islámica, y era indudable que la prestación de los servicios mortuorios en el municipio concreto correspondía a una empresa cesionaria, ¿vale? Una empresa privada que asume en virtud de ese contrato de cesión una serie de obligaciones, entre ellas la conservación, la limpieza, el mantenimiento del cementerio. Pero también sabíamos que en todo caso la administración, en este caso el ayuntamiento titular del cementerio, como titular del servicio público del cementerio cedido, debía garantizar esa correcta prestación de servicios. Entonces, la administración, en caso de incumplimiento, pues debía en todo caso o resolver el contrato o reponer la buena marcha de la prestación de los servicios. Con estas conclusiones llegamos a entender que ambas entidades debían asumir obligaciones inexcusables y, por tanto, dirigir la demanda frente a ambas. Y que, en todo caso, algo que entendíamos también muy importante es que, en caso de existir un eventual conflicto de competencia, en ningún caso podía recaer sobre nuestra cliente como un tercero perjudicado. Es decir, no se le puede exigir al administrado afectado, además por una actuación poco diligente en este caso, por decirlo así, que determine el grado de responsabilidad que corresponda a una y otra. Entonces, en base a este principio de solidaridad, pues dirigimos la demanda tanto frente al ayuntamiento como del cementerio, como titular del cementerio, como a la entidad que gestionaba estos servicios. Respecto al planteamiento de la demanda, pues planteamos una responsabilidad por inactividad, es decir, lo que pedíamos al juez es una condena expresa de hacer. La inactividad que delimitábamos, por un lado, respecto a la entidad concesionaria, pues la falta de acato a estos ritos y tradiciones musulmanas, la falta de diligencia en la prestación del servicio, la falta de información proporcionada a la familia, de subsanación de este error cometido, de inejecución de las medidas oportunas, de conservación del propio cementerio y una falta de inscripción de este señor de una lápida, algo tan básico como que sus propios familiares pudiesen, como nos decía nuestro cliente, que pudiesen saber dónde se encontraba su padre y un nombre con la fecha de nacimiento y de función, o sea, cuestiones básicas. Y por parte del ayuntamiento, pues reclamábamos pues la falta de adopción de esas medidas reparadoras del servicio, la no autorización para llevar a cabo esa exhumación, que en todo caso precisaba una autorización administrativa, y ese traslado del progenitor a otra lápida, y también pues la falta de garantía en todo caso de la prestación del servicio público que titulaba, y no resolver esta reclamación. Madre mía, desde fuera se ve como una concatenación de situaciones que cuando fallece alguien en tu entorno, pues no puedes concebir, ¿no? Imagino que los familiares de esta persona fallecida, bueno, pues se estarían viendo en una situación aparte, ¿no? De que fallezca pues alguien a quien quieres, debió ser bastante duro para ellos. Claro, era un camino de lo que nos decía era una tortura, porque decir, mira, yo lo único, ya lo que nos planteaba, que la única pretensión de la familia era conseguir que su padre descansara en paz. Por eso te decía que después de 6 años del fallecimiento, que no se hubiese adoptado ninguna medida reparadora de esta situación, pues era, la verdad, lamentable en ese caso. Entonces, nada, era reparar el daño en ese sentido. Y la pasividad y el aquietamiento, como te has podido evidenciar, pues era más que evidente. ¿Y qué dice el juez?
Pues después de 7 años y medio de lucha, por así decirlo, desde que tiene lugar la primera reclamación, recibíamos el pasado mes de julio la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 28 de Madrid, en la que estimaba nuestra demanda. El juez es claro, el juez entiende que debe respetarse las tradiciones mortuorias y acuerda de manera expresa pues reconocer a la de parte demandante, de nuestro cliente, el derecho a que el enterramiento de su padre se realice conforme al rito islámico y, en consecuencia, condena al ayuntamiento competente para que lleve a cabo los medios oportunos. Es decir, que proceda, además lo dice muy claro, que proceda a la exhumación de este señor de la sepultura en la que se encuentra actualmente enterrado y proceda a darle traslado, a inhumarlo, volverlo a enterrar en una sepultura individual. Además, exige la observancia de las reglas con las tradiciones islámicas y exige también la colocación de la lápida individual, donde conste su nombre, fecha de nacimiento, fecha de defunción y la conservación de este cementerio. O sea que al final parece algo muy básico, pero que bueno, que hemos necesitado fallo judicial para que condene a una administración a hacer lo que entendemos que es forma parte de los servicios esenciales fúnebres, que forma parte de estos servicios esenciales. Pues Elena, lo primero es darte la enhorabuena a ti y a todos los compañeros que hayan trabajado en este difícil caso, porque desde luego habrá sido complicado y además cuando hay emociones, ¿no? En un caso, pues se complica todo más, entiendo, ¿no? Sí, totalmente, vamos, al final el equipo ya adoptamos, tomamos como todo, en todos los casos siempre tiene una implicación, pero en este caso entendíamos que el dolor que además nuestra cliente nos transmitía por este largo camino y esta situación, pues lo hicimos nuestro y lo sentimos así. Al fin y al cabo, bueno, estamos muy contentos, la alegría del equipo es plena, primero con nuestra cliente y luego porque entendemos que también este resultado judicial pues puede servir no solo para hacer justicia en este caso, sino también como precedente para que pueda servir de utilidad a otra persona que se pueda encontrar en una situación muy similar. Por lo tanto, en ese sentido muy, muy gratificante. Porque esto sienta jurisprudencia. Sí, como te decíamos, a la hora de plantear el procedimiento es que no encontrábamos precedente similar alguno. O sea, no sabemos si porque realmente no se han planteado otros supuestos en ese sentido o similares o porque no ha recaído pronunciamiento alguno al respecto o porque haya sido desestimatorio en este caso. Entonces no encontrábamos ningún precedente que nos pudiese ayudar a la hora de cómo encomendar esta situación. Bueno, pero a partir de ahora ya sí se puede contar con algún precedente, que es el que habéis creado vosotros desde Administrativando Abogados. Elena Molino Fernández, asociada de Administrativando Abogados, muchas gracias por habernos contado todo con respecto a este caso y de nuevo, enhorabuena. Gracias a vosotros, Blanca, un placer siempre estar con vosotros. Hasta pronto. Pues ya lo han escuchado, cuando no hay respeto por el difunto ni por sus seres queridos y tampoco por la norma, es el momento de contar con abogados especializados como Elena Molino Fernández. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este cuarto episodio del podcast de Administrativando Abogados.